Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Cabrera y en este video vamos a controlar la funcionalidad de una ventana modal mediante React. Podemos observar tres botones que al dar clic en cualquiera de ellos se nos abrirá una ventana modal distinta y podremos cerrarla desde el botón o de hecho podemos cerrarla simplemente dando clic fuera de la ventana. Pero de hecho esto no va a ser lo más interesante. Lo mejor es que va a ser un componente wrapper, es decir, va a ser un contenedor que podremos colocarle dentro el HTML o que nosotros queramos. Recordemos que anteriormente nosotros simplemente llamábamos a un componente de esta forma, pero no podíamos controlar de alguna forma su contenido. Así que aquí vamos a aprender cómo crear estos componentes layout o wrappers que puedan envolver más HTML o JSX y dotarnos de la herramienta básicamente de una plantilla. Esto es muy útil, por ejemplo, con los sidebars, con las ventanas modales y cualquier cosa que pueda verse como una plantilla. También vamos a utilizar algunos custom hooks. De hecho, uno solo que vamos a crear, que es el useModal, para poder reutilizar la lógica de cada modal, para no tener que estar reescribiendo funciones y estados. Es una funcionalidad muy útil, estoy seguro de que te va a gustar, así que vamos a comenzar. Nos ubicamos en la terminal y entramos al escritorio con CD Desktop. Allí vamos a crear un nuevo proyecto mediante npx create readd app, espacio y de nombre vamos a colocarle modal app. Enter y comenzará a descargarse la estructura del proyecto. Y una vez finalizado podemos entrar al proyecto con CD espacio, arrastramos la carpeta que se ha creado en el escritorio, Enter y ya estaremos en el proyecto. Con control L limpiamos la terminal y con code espacio punto vamos a abrir este proyecto en el editor. Una vez abierto podemos cerrar la pestaña de Welcome y levantamos el servidor con npm start. Comprobamos que funcione correctamente y ahora en el editor vamos a borrar lo que no necesitaremos. Dentro de src vamos a seleccionar todos los archivos excepto el index.js y el app.js y los borramos. Ahora en el index vamos a borrar la importación de la hoja de estilos del service worker, la invocación del service worker y el modo estricto. Colocamos una coma y ahora en el app vamos a borrar la importación del logo, de la hoja de estilos y todo lo que hay dentro del return. Aquí le voy a dar un poco de zoom, quito el panel y voy a colocar un H1 que diga app. Guardo. Observamos que funcione correctamente. Y ya podemos comenzar. Y ya puedo cerrar este index. Ahora voy a crear un nuevo archivo que va a estar dentro de src, va a ser un componente. Así que vamos a crear una carpeta que se llame components y dentro vamos a crear un archivo llamado modal.js. Enter y vemos cómo se ha creado correctamente la carpeta y dentro de ella el componente modal.js. Vamos a crear la estructura mediante rapce, Enter y aquí dentro del div vamos a colocar un h1 con el texto modal por ahora. Aquí vamos a indicarle a este div una clase que se llame modal y creemos una hoja de estilos aquí en el mismo directorio del modal que se llame modal.css, el mismo nombre del componente. Ahora a la clase modal vamos a asignarle por ejemplo un background tomato, solo para visualizar que se importó correctamente. Aquí hacemos el import, como están en la misma ruta sería /modal.css. Guardamos y ahora vamos a invocar este componente modal en el archivo app.js. Podemos borrar este h1 y aquí vamos a importar el modal. Vemos que si escribimos la palabra el editor nos ofrece autoimportarlo, le damos enter y aquí tendremos el modal autoimportado. Guardamos, observamos que funcione, aquí está. Y ahora dentro del div, pero arriba del modal, vamos a crear un botón que nos sirva para abrir el modal. Coloquémosle un texto, por ejemplo openModal, y vamos a asignarle en el evento click una función que se llame openModal, la cual aún no existe, pero vamos a crearla. Aquí dentro del componente hacemos un cons openModal que va a ser una función de flecha, que va a modificar un estado para indicar si el modal está abierto o cerrado, así que vamos a crear un estado. Primero importamos el useState. Y ahora aquí dentro del app vamos a colocar isOpenModal, setIsOpenModal, igual a useState, que como valor inicial vamos a asignarle falso. Ahora en la función openModal vamos a colocar este estado en true. Y aquí podríamos renderizar condicionalmente el modal. Podríamos decir, por ejemplo, si isOpenModal está en true, cortamos y pegamos y si esto es verdadero nos renderiza el modal, de lo contrario no nos lo muestre. Guardemos y vamos a probar. Vemos que no se muestra porque el estado se inicia en falso y si le damos open ahí aparece. Esta sería una forma de renderizarlo condicionalmente, pero en este caso de los modales es más cómodo hacer esto con CSS. Por el momento puede verse más sencillo, pero ya cuando crezca la estructura del código vas a ver que va a ser un poco mejor. Así que voy a borrar esto y lo dejaré como estaba. Ahora lo que voy a hacer dentro del modal es que por defecto, aquí en el modal.css le voy a colocar un displayNown. Y voy a crear una nueva clase que se llame modalOpen. De forma que cuando tenga esta clase se muestre. Voy a colocarle algo como displayFlex. Puedes colocar por ejemplo displayBlock, pero como en el futuro voy a necesitar centrar elementos dentro del modal, Flex va a ser una buena opción. Ahora aquí en el componente vamos a indicar que va a tener la clase modalOpen.
De hecho, voy a cortarla y vamos a probar primero que cuando no la tiene, no se muestra. Pero apenas le asignamos dicha clase, si guardamos, el modal se muestra correctamente. Ahora vamos a cargar esto de forma condicional. Para ello cortamos toda la clase, abrimos una sentencia de JavaScript y dentro de un template string lo pegamos. Debería seguir funcionando. Pero ahora esta clase modal open vamos a cargarla condicionalmente. Vamos a recibir en props una propiedad que se llame isOpen. Y aquí vamos a comprobar si isOpen está en true. Agrega la clase modal open que debemos colocar entre comillas sencillas o dobles. Ahora dentro del appjs deberíamos indicarle aquí esa propiedad, isOpen. Aquí deberíamos enviarle true o false. En este caso, este valor lo va a tener la propiedad isOpenModal que está en nuestro estado y se actualiza cuando damos clic en el botón. Aquí en el navegador vemos que no se muestra y si damos clic se muestra correctamente el modal. Ahora vamos a crear un botón que va a estar dentro del modal para poder cerrarlo. Entonces, lo primero es duplicar esta función openModal y vamos a cambiarla simplemente por closeModal, que ahora pondrá el estado en false. Esta función se la podemos pasar a nuestro componente, que podemos ordenarlo un poco. Y aquí pasarle closeModal, que reciba la función closeModal. Ahora que se la estamos pasando, aquí en el componente podemos recibirla perfectamente y podemos utilizarla en un botón. Así que debajo del título vamos a crear un nuevo botón que diga closeModal y que cuando se realice el clic se llame a closeModal, que coloca el estado en falso y el modal debería desaparecer. Vamos a comprobar. Open y tenemos aquí el modal. Si damos clic en close, vemos que se cierra correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es que aquí en el app vamos a decir que este estado se inicialice en true para poder observar el modal y darle un poco de estilos. Vemos que se está mostrando desde la primera vez y ahora aquí en el componente vamos a darle una mejor estructura. Vamos a decir que la etiqueta más externa va a tener la clase modal, pero dentro de esa etiqueta vamos a tener otro div con un class name modal dialog. Y dentro de dicho div vamos a colocar todo el contenido que teníamos anteriormente. Básicamente la etiqueta más externa lo que va a contener es un fondo negro con una transparencia y este modal dialog va a ser la ventana de color blanco que va a contener la información que queremos mostrar. Vemos que sigue funcionando y ahora aquí en modal.css vamos a editar esto, vamos a colocar como fondo un RGBA color negro 000, pero ahora con una transparencia, un alfa de digamos el 75% con .75 y vamos a decirle que tenga también un width de todo el ancho de la pantalla con 100 virtual height y una altura del 100% del alto con 100 virtual height. De hecho, arriba son virtual width y abajo virtual height. Ahora vamos a colocarle un position fit set para que siempre esté permanentemente en esa posición. Coloquémosle un top 0 y un left 0 para que empiece a mostrarse desde la parte superior izquierda de la pantalla y correctamente abarque todo. Y finalmente, para que no haya conflictos con otros elementos, vamos a colocarle un z-index de un valor alto. Puedes colocar algo como 999. De hecho, puedes colocarle desde 2 en adelante, pero un valor alto siempre es un poco mejor para evitar problemas. De hecho, hay una forma mejor de manejar esto, mediante la función createPortals que nos ofrece React, pero esto lo dejaremos para un siguiente video. Por ahora vamos a enfocarnos en otra cosa específica. Esto nos va a funcionar. Si guardamos y vamos al navegador, vemos que se va viendo de esta forma. Podemos aumentar un poco aquí la opacidad y vamos a colocar en el selector Modal Dialog un background de un color blanco, por ejemplo de DD. También le podemos colocar un padding de 10 píxeles para que tenga un pequeño margen. Y vamos a colocarle un ancho de, digamos, 300 píxeles y una altura de, por ejemplo, 400. Guardamos y debería verse más o menos de esta manera. Ahora vamos a centrarlo. Para centrarlo, vamos a aprovechar que el modal tiene un display flex. De hecho, por defecto tiene un display none, pero cuando el modal se muestra, se carga la clase modal open, que lo coloca como display flex. Así que tanto aquí como en la clase de arriba, donde tú quieras, yo prefiero hacerla en la clase principal, puedes colocar un Justify Content Center y a Link Items Center. Esta primera me lo centra de manera horizontal y esta segunda de forma vertical. Y vemos que se muestra de esta manera. Sin embargo, algo que hay que tomar muy en cuenta es que cuando centramos con Flexbots, y lo hacemos para centrar un elemento en toda la ventana, cuando bajamos mucho, vemos cómo se deja de mostrar algunas partes. Yo prefiero muchas veces centrar mediante grid y lo hacemos de manera muy similar, pero en vez de colocar display flex, colocamos display grid, la cual también aprovecha el Justify Content y el Alink Items para centrar horizontal y verticalmente, o sea que con este cambio ya veremos también un resultado muy similar.
La diferencia va a ser que ahora si nosotros hacemos un poco más pequeño esto, vemos como no se está tapando el texto de modal, como en el caso en que lo hacíamos con Flexbots. Es un poco mejor. De hecho, hay una forma con grid un poco más sencilla, pero si vienes de Flexbots, esto te va a resultar más familiar. Bien, ya por ahora el modal está funcionando, lo podemos abrir y cerrar con estos botones, pero también sería muy interesante que si hacemos clic fuera del modal, el mismo se cierre. Y lo primero que debemos hacer es al div más externo asignarle un evento click que llame al close modal. Una vez hecho esto, vemos que si hacemos clic en cualquier lugar de todo este modal, se va a cerrar. El único problema es que también si hacemos clic dentro del modal, pues se va a cerrar. Y este no es el comportamiento que nosotros queremos, pues podríamos tener aquí elementos, botones o incluso formularios que hagan otra cosa. No queremos que siempre al dar clic se cierre. Nosotros podemos detener el comportamiento del clic para un elemento más interno, específicamente para el modal dialog. Vamos a controlar ese clic. Coloquemos onClick, handle modal dialog click, un nombre un poquito largo pero bastante descriptivo, a veces es un poco mejor. Así que vamos a colocar aquí una función de flecha que como esta función se está llamando desde un evento, automáticamente se inyecta aquí la información de dicho evento. Y vamos a hacer, por ejemplo, un alert que diga clic dentro del modal. Y si verificamos y hacemos clic fuera del cuadro blanco, ese alert no se llama. Pero si hacemos clic dentro del modal, vemos como primero se llama al alert y después de darle a aceptar, se ejecuta la otra función. Entonces podemos ver que en el orden de ejecución primero se ejecuta el evento click del elemento más interno y después la función de los elementos padres. Porque por supuesto se está haciendo clic en uno de sus elementos hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer para que cuando se ejecute esta función ya no busque ejecutar la de los elementos padres? Mediante el evento nosotros podemos llamar e.stopPropagation. De esta forma, al llegar a esta función y ejecutarse, ya una vez culminada no va a buscar ejecutar los clics en los elementos padres, sino aquí terminará todo. Vemos que si damos clic afuera se cierra correctamente, pero si damos clic adentro, ocurre el alert y vemos como ya no se ejecuta la función de la etiqueta padre que cierra el modal. Ya podemos quitar este alert y perfectamente debería funcionar. Vemos que dentro del modal no se cierra. Ahora vamos a hacer un paso más antes de mostrar lo interesante de este video. Supongamos que lo que queremos hacer es abstraer la funcionalidad del modal. Para ello vamos a hacerlo en dos pasos. La primera es abstraer la lógica y la segunda va a ser abstraer de alguna forma este layout para poder reutilizar tanto lógica como esta pequeña plantilla de modal. Comencemos con la lógica, que es algo que ya conocemos. Vamos a crear un custom hook. ¿Y qué es lo que queremos? Aquí básicamente estamos utilizando tres cosas: una función de abrir el modal, una función de cerrarlo y un estado que me muestra cuando el modal está abierto o cerrado. Así que vamos a crearnos un hook que va a recibir esos parámetros y se va a llamar, por ejemplo, useModal. Al ejecutarlo nos va a retornar un arreglo que va a tener dichas propiedades: isOpenModal y las dos funciones. Voy a colocar aquí una coma, coloco los dos clics y los pego. Perfecto. Aquí tengo isOpenModal, OpenModal y CloseModal. Ya las estoy recibiendo de este hook, pero este hook aún no existe. Yo debería crearlo y en ese hook colocar toda esta lógica. Así que dentro de SRC vamos a crear una carpeta que se llame hooks y allí vamos a crear el useModal. Entonces, yo puedo reutilizar toda esta lógica. Para ello voy a cortarlo y solo dejaré esta línea donde llamo al custom hook para que me entregue lo que necesito. Y para crear el hook, como la estructura es tan similar a un componente, puedo utilizar el mismo snippet para crear un componente. La diferencia es que aquí, como no voy a retornar JSX, puedo quitar React, pero sí voy a llamar al useState, que lo voy a necesitar. ¿Puedo borrar todo este div? Pues no vamos a retornar el JSX, vamos a retornar es un arreglo con los parámetros que estamos requiriendo aquí, estos tres. Vamos a pegar dentro del cuerpo de la función del hook toda la lógica del estado. Básicamente vamos a inicializar el estado y vamos a crear estas dos funciones que van a trabajar sobre el estado para cambiarlo a true o para cambiarlo a false. Y aquí vamos a retornar eso que estamos necesitando. Podemos sencillamente copiar todo este arreglo de lo que necesitamos para hacerlo más simple y aquí en este arreglo borrar y pegarlo. Así este hook nos va a crear el estado mediante el useState, nos va a crear las dos funciones que operan sobre el estado y nos va a retornar esos tres valores ya para consumirlos y utilizarlos. Entonces, una vez hecho esto,
Aquí en el app debemos importar el modal y la forma más sencilla es volver a escribirlo y observar que nos ofrece la autoimportación. Enter y vemos que se carga el useModal de Hooked useModal. Si no carga automáticamente puedes hacerlo de forma manual. Ya debería estar funcionando. Este useState ya no es necesario por el momento, así que vamos a guardar y vamos a ver si funciona. Bien, ahí tenemos el modal, el cual se inicializa en true. Podemos colocar aquí en el useModal que se inicialice en false. Si quieres, hasta le puedes colocar un parámetro o valor inicial al modal en caso de que lo requieras. Por ejemplo, initial value que sea por defecto en false. Lo pegamos aquí y su valor por defecto va a ser falso, pero si tú le colocas al argumento del modal true, como por ejemplo así true, el modal va a iniciar mostrándose, pero ahora si le colocas falso o si no le colocas ningún valor, pues por defecto no se va a mostrar. Y si presionamos Open Modal, vemos como perfectamente podemos seguir utilizándolo normal, solo que la lógica la abstraímos en un custom hook. Y ahora esto ya está a un paso de ser reutilizable. De hecho, si tuviésemos dos modales en la misma vista, sería simplemente crear dos veces el hook y colocarle un distinto nombre a las tres variables que nos entrega. Pero tendríamos ahora el problema de que nuestro componente modal solo lo podemos modificar desde su contenido, no podemos colocarle de forma variable qué es lo que va a tener adentro y puede que para un modal necesitemos, por ejemplo, un formulario para login y otro modal tenga, por ejemplo, los chats o una galería de imágenes, entre otras cosas. Así que, ¿qué es realmente lo que nosotros queremos lograr? Nosotros queremos hacer algo como esto, un componente que sea un wrapper o un contenedor, algo que podamos colocarle, por ejemplo, un componente H1 con un título, algo aquí que diga, vamos a colocarle, por ejemplo, login y aquí vamos a colocarle un formulario. Y si lo llamamos de nuevo, puedes hacer más o menos lo mismo, pero ahora colocarle en su interior un contenido distinto para que sea completamente reutilizable. Pero ¿cómo podemos lograr esto? De hecho, voy a ahorrar por el momento este modal y voy a copiar simplemente sus dos propiedades. Y se las voy a pasar aquí, a este componente. Si guardamos, bueno, tengo que comentar por el momento esta línea para que no estén repetidas las variables. Si damos clic en Open, vemos que se muestra correctamente y se cierra también. Todo funciona a la perfección. La única cosa es que ese H1 y ese formulario que colocamos, pues realmente no se están mostrando en ningún lugar. No vemos el texto de login, pero vemos que no se genera un error, al menos con la forma en que estamos llamando el componente modal. Es decir, que lo estamos llamando como un wrapper, como un contenedor. No hay ningún error porque esto React lo permite perfectamente. Pero para poder hacer esto que tenemos aquí, para poder pasarle HTML o JSX, porque aquí pudieras colocarle algún componente, por ejemplo, podrías colocarle un componente de formulario que ya hayas hecho previamente, sin ningún problema. Debemos hacer esa configuración. ¿Y cómo hacemos la configuración? Pues muy sencillo. Vamos aquí al componente que nosotros estamos convirtiendo en un wrapper, que es el modal. Y vamos a utilizar una prop especial que nos entrega React, que no se la envía al componente padre, sino el componente ya la tiene por el simple hecho de ser un componente. Y es la propiedad children, la cual tendrá básicamente a todos los hijos o todo lo que esté envolviendo este componente. Es decir, este children, esto que tenemos acá, sería todo esto. Esa variable children contendrá en su interior todo el HTML, JSX y combinación de componentes, etcétera, que me retorne esto que tenemos aquí. Entonces vemos que aquí cuando damos en Open Modal perfectamente se está mostrando el modal, pero no se muestran los elementos en ningún lugar. Entonces aquí en el componente tenemos que decirle, ok, recibe los hijos, pero ¿dónde los vamos a mostrar? Básicamente podemos decirle que los muestre, por ejemplo, aquí debajo del botón. Renderizamos esta variable y esta variable ya va a tener toda la información de los hijos. Entonces al guardar, observamos que al presionar en Open Modal ya tenemos aquí el login. De hecho, si modificamos un poco, vamos a decir que este formulario va a tener un input que tenga el type text o type email y placeholder, correo, y lo duplicamos y colocamos que aquí tenga type password, contraseña, guardamos. Y ahora observamos que al presionar Open Modal tenemos todo lo que está envolviendo, que sería el H1 que dice login, y también tenemos el formulario, que es básicamente lo que tenemos aquí dentro del contenedor modal. Otra cosa que puede ser útil es este login, por ejemplo, los textos que son muy sencillos. A veces no es necesario colocarlos aquí de manera explícita, sino ya colocarlos por defecto y solo enviarle una property. Por ejemplo, podemos enviarle un title que diga login. Y ahora este title recibirlo en el componente modal. Aquí estaríamos recibiendo el title
y podríamos utilizarlo. Ahora aquí en el H1 que tenemos donde dice modal, vamos a colocar dicho título. Y perfectamente aquí debería salir el login. Entonces ahora podemos reutilizarlo mucho más fácilmente. Así que ahora vamos a crear aquí mismo un segundo modal de una manera muy sencilla para que veas la gran utilidad que tiene. Así que vamos a descomentar este segundo modal. Bueno, aún no. Primero vamos a cambiar de nombre a esta variable. Para cambiar el nombre en todos los lugares donde se esté utilizando, lo hacemos con F2 y vamos a cambiar isOpenModal a isOpenLoginModal. Y vemos cómo se cambia en ambos lugares. Y hacemos esto para poder diferenciar un poco. Así que ahora aquí en OpenModal, OpenLoginModal y en CloseModal, F2, CloseLoginModal. Guardamos y observemos que siga funcionando. Vemos cómo se abre y se cierra correctamente. Entonces ahora podemos volver a crear esta lógica con el hook. Bueno, voy a borrar esta línea y la voy a volver a duplicar. La diferencia es que ahora el login vamos a cambiarle el nombre de acuerdo a lo que vayamos a utilizar. Creemos un modal que, por ejemplo, nos muestre un chat. Entonces vamos a colocar chat modal para que sea descriptivo. Y ahora vamos a hacer algo muy similar. Vamos a crear otro botón muy parecido a este, pero ahora va a decir Open Chat Modal y a este vamos a colocarle Open Login Modal. Y en esta función ahora vamos a llamar a Open Chat Modal. Y bien, ahí estaría el botón, pero por el momento no está funcionando porque no hay ninguna plantilla que esté utilizando esta información. Así que lo que vamos a hacer es volver a utilizar esta etiqueta modal, que básicamente lo que va a hacer es que nos va a dar acceso tanto a los estilos CSS como a esta función que tiene el Stop Propagation. Vamos a poder reutilizar toda esta lógica, que puede llegar incluso a ser muchísimo más compleja y poderle ver una gran utilidad. Así que de vuelta en el app, lo único que tenemos que hacer es volver a colocar el modal como un componente wrapper o contenedor y aquí colocar el contenido que queremos. En este caso, para hacerlo simple, vamos a colocar simplemente un párrafo que tenga el texto hola, como si fuera un mensaje. Y aquí vamos a colocar en negritas el nombre del usuario que lo envía. Por ejemplo, vamos a colocar Luis, con un guión más o menos así. Voy a duplicarlo y colocar un mensaje distinto para simular una conversación. ¿Qué hace? Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, un nombre, María. Ordenamos un poquito, guardo, y ahora necesito sincronizar la información que le envío al modal con nuestro custom hook. Para ello vamos a colocarle las propiedades, que no les recuerdo serían esta isOpen, CloseModal y Title. Así que voy a copiar las tres y aquí las voy a pegar. La más importante es esta que dice si el componente se va a mostrar o no. Que si le enviamos true, vemos como por defecto se va a mostrar el componente. Aquí en el title podemos colocarle, por ejemplo, chat. Aquí en Close Login Modal ahora utilizaríamos la función Close Chat Modal, que ya tiene nuestro custom hook. Y aquí pues indicaremos cuando queremos que el modal se abra o se cierre. Si colocamos true, pues se mostrará abierto por defecto. Pero para ello vamos a utilizar isOpen Chat Modal, que es el estado que guarda si el modal debe estar abierto o cerrado. Entonces vamos a copiar y pegar y verificamos. Recargo. Entonces, si abro el modal de chat, vemos cómo se nos muestra el modal de chat con todos los estilos y fíjate que si doy clic adentro no se cierra, pero si doy clic afuera sí se cierra. Entonces estoy aprovechando esa configuración que ya hice previamente en mi componente wrapper. Y si abro el modal de login, se abre el modal de login correctamente y lo puedo utilizar. Esto es bastante útil. De hecho, algo que te quiero mostrar también es que quizá tú no quieres tener todos estos modales en un mismo archivo, pues la lógica puede llegar a crecer muchísimo. Imagínate que este app.js es simplemente una vista de tu aplicación, una pantalla, la pantalla de inicio, por ejemplo. Y aquí ya lo estamos llenando una cantidad de modales y vemos que al utilizar este formulario vamos a necesitar crear algunos cuantos estados, entre otras cosas, y así manejemos componentes externos y custom hooks. Tal vez quieras abstraer todo el modal a otro archivo. Eso lo podemos hacer de cierta forma. Vamos a hacerlo con un nuevo elemento. De hecho, vamos a crear aquí un nuevo componente basado en el modal. Así que dentro de Components vamos a crear un Gallery Modal .js y vamos a crear el componente mediante RAPC, Enter, y aquí vamos a colocar el contenido de la galería. Por ejemplo, vamos a colocar un H1 que diga foto. Pueden ser muchas fotos, pueden ser imágenes, lo que tú quieras y necesites. Pero aquí este contenedor deberá ser un modal. Entonces vamos a escribir modal y vemos que nos ofrece autoimportarlo. Presionamos Enter y si no lo importa automáticamente, pues
lo importas manualmente con /modal, dado que están en el mismo directorio. Entonces ahora tenemos que utilizar este gallery modal. Y estarás pensando, ahora tenemos que pasarle las props a este modal. Sí, ya vamos a eso. Vamos a colocar el gallery modal en primera instancia aquí en el app. Colocamos el gallery modal, cerramos la etiqueta. Si borramos y volvemos a escribir, vemos que nos ofrece autoimportar. Enter. Verificamos que aquí está el gallery modal correctamente, guardamos. Y vemos que no tenemos ningún error. Ya vamos a comenzar a utilizarlo. Necesitamos que este gallery modal se comunique con algún hook que creemos. De hecho, vamos a crear dicho hook. Vamos a duplicar esta línea. Y ahora, en lugar de chat, borramos esas 4 letras y colocamos un gallery. Ahora tendremos el estado isOpen gallery modal y las funciones de abrir y cerrar dicho modal. Entonces, vamos a copiar en primera instancia el isOpen y vamos a pasárselo como parámetro. De hecho, es un nombre un poco largo. Sería más sencillo simplemente colocar isOpen, tal como lo están manejando los otros modales, y que reciba dicha función. Ahora este isOpen que está recibiendo, vamos a recibirlo aquí en el gallery modal. Lo recibimos por props. Y ese mismo isOpen vamos a pasárselo al modal. Y puedes pensar que es un poco incómodo estar pasando las props una por una. De hecho sí, y ya vamos a ver una forma de mejorar esto. Si aquí en el app nosotros colocamos que esto se inicialice en true, pues debería mostrarse el modal por defecto. Y vemos que aquí correctamente se está mostrando y se muestra el contenido que está dentro del wrapper, que es el H1 que dice foto, pero no se muestra el título. Así que aquí vamos a enviarle como title Gallery. Pero claro, tampoco se va a seguir mostrando porque este título necesitamos aquí en el componente recibirlo y enviárselo al componente modal como tal. Y vemos que ahora sí se muestra. Y ahora nos faltaría recibir un último parámetro aquí, que es la función para el botón de cerrar el modal. Recuerda que aquí podemos pasarle la función closeModal. Esta función deberemos recibirla aquí para poder enviarla. Ahora, desde nuestro componente app, que es desde donde vamos a invocar el gallery modal, pues debemos recibirla. Y esta función nos la entrega el hook personalizado, que es este close gallery modal. Así que vamos a colocarla. De esta forma ya estaría correctamente enlazado. Le entregamos esta property al gallery modal y el gallery modal se encarga de entregársela al componente modal como tal. Ya vamos a mejorar esto como te dije anteriormente. Si recargamos, vemos cómo se muestra inicialmente la galería y al cerrar vemos que se cierra correctamente. Ahora deberíamos crear un botón para abrir ese gallery modal. Entonces, dentro del app vamos a colocar el estado del gallery modal inicialmente en false para que lo oculte al principio y vamos a duplicar alguno de estos botones. Cambiamos el texto a Open Gallery Modal y ahora aquí la función va a ser Open Gallery Modal. Guardamos y esta función, como no se la estamos enviando al gallery, sino que se comunica directamente con el hook, pues ya aquí no tendremos que hacer más nada. Simplemente al presionar Open Gallery Modal vemos que se abre y podemos cerrarlo correctamente. ¿Qué es lo que quería mostrarte también en esta parte? ¿Cómo podemos simplificar un poco esto? Porque aquí puedes estar pensando, ok, si yo tengo, por ejemplo, una propiedad, aquí ya tengo 3 properties. Si yo tengo una prop 4, una prop 5 y así quién sabe cuántas, esto se puede volver un poco tedioso y tampoco se ve muy bien. ¿De qué forma yo puedo mejorar esto un poco? Vemos que aquí las props que estoy recibiendo se las estoy enviando con el mismo nombre a un componente interno. Entonces, yo lo que puedo hacer es, en lugar de recibirlas de esta forma, recibir el objeto props completo sin desestructurarlo. Ahora este props contiene todas estas properties que se le están enviando. Básicamente aquí, abajo, en el gallery modal, contiene el isOpen, contiene el title, contiene el modal. Todas están en ese objeto. Entonces, como le digo, pásame todas las props que estás recibiendo, pásaselas a este otro componente. Pues básicamente es muy sencillo. Simplemente coloco aquí un objeto y desestructuro todas esas props. Y esto lo puedes hacer con cualquier objeto. No solamente con las properties, sino cualquier objeto que tenga información se lo puedes mandar en forma de properties a otro componente, pero en este caso es sumamente útil. Básicamente, esto que teníamos anteriormente lo estamos resumiendo así. Es equivalente. Entonces, al guardar, en este caso el Open Gallery Modal, nos abre la ventana modal y podemos cerrarla correctamente desde el botón o desde un lugar externo.
Ahora, algo muy útil es que como estamos creando un componente específico para el modal galería, pues recibir el título como una prop ya no debería ser tan necesario. Podríamos borrarlo y especificarlo directamente aquí en el componente gallery modal. Adicionalmente a las props que recibe que ya no contienen el title, colócale un title por defecto, que sería gallery. De hecho, vamos a colocarle new gallery para que puedas diferenciarlo del anterior. Y si revisamos aquí, le damos a open gallery y ya tenemos aquí el título new gallery. Y ahora te puedes estar preguntando cómo es posible que esto realmente funcione. Esta sintaxis parece ser un poco mágica y de cierta manera sí, pero no. Estos componentes de React, este JSX específicamente, son simples objetos cuyos atributos son todas estas etiquetas. Sus properties también son atributos de dichos objetos. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, es como si estuviéramos combinando dos objetos mediante desestructuración. De hecho, algo que puedes ver, imagina que nosotros cortamos este title, asignamos primero el title y después asignamos las props. Observa qué es lo que pasa. Vemos que correctamente todo funciona, pero si aquí ahora en el app nosotros le indicamos un title que sea distinto, fíjate que primero asigna el title y después entrega la desestructuración de las properties. Por lo tanto, como estas properties ahora contienen un atributo title, esto que tenemos aquí se va a sobreescribir. Al presionar en Open Gallery vemos cómo se sobreescribe el título, esa property o ese atributo, y ahora tenemos otro valor. Pero si el title lo colocáramos después, Primero recibe todos los atributos que vienen desde el app, incluyendo el title, y ahora este nuevo title sobreescribe el que va llegando. Entonces al presionar en Open, vemos como ignora lo que nos trae y lo sobreescribe con el valor que ya teníamos. Que pues esta sería una forma un poco más óptima, pues como el gallery modal ya es un componente un poco más específico, sería un poco innecesario enviarle un título customizado, o lo puedes colocar pero como valor opcional, no como algo que necesite por defecto. Y bien, eso es todo por este video, espero que te haya gustado y te sirva para tus proyectos, es algo muy útil sobre todo cuando estás haciendo distintos layouts. Más adelante vamos a ver ejemplos con esto ya un poco más prácticos cuando empecemos a ver proyectos más reales. Esto es muy útil con los modales, con los sidebars y de hecho cuando quieres tener un sitio que tenga distintos layouts. Por ejemplo, imagina un sitio de ventas como Mercado Libre en el cual dependiendo del tipo o categoría del artículo, las vistas se muestran de una forma u otra, ya sea como unas cards o como una lista organizada, entre otras. Aunque de hecho hay muchas formas de hacer esto, y eso es lo bueno de la programación, que te brinda infinitas alternativas para poder solucionar un problema. Espero que te haya servido, nos vemos en el siguiente video.